A ver, ¿qué pensarían si les dijera que hay un método de enseñanza capaz de multiplicar por 5 la comprensión lectora de un estudiante? Y lo más increíble es que el secreto no está en leer más rápido ni en leer más libros. No, para nada. La clave está en algo mucho más simple: aprender a preguntar. Hoy vamos a conocer a fondo el método Joliot-Curie. Y esa es la pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Será que la clave para entender de verdad, para que las ideas se queden con nosotros, no está en memorizar respuestas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas? Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver la crisis de comprensión que existe. Luego, el arte de hacer preguntas. Después, los 4 niveles del método. Cómo se puso a prueba, los resultados que, créanme, son asombrosos, y al final, el poder que tiene un simple ¿por qué? Bien, empecemos por el principio, por el problema de fondo. ¿Por qué es tan importante un método como este? Porque nos enfrentamos a una verdadera crisis de comprensión lectora. Y no es algo local, es un desafío a nivel global. Y para que veamos la magnitud de esto, solo hay que mirar los datos. Las pruebas internacionales PISA, por ejemplo, nos pintan un cuadro bastante claro. Muchísimos estudiantes terminan la escuela, pero sin la capacidad de entender a fondo lo que leen. Y esto, de verdad, es grave. No se trata solo de sacar una mala nota, es que se convierte en una barrera para todo lo demás, para el pensamiento crítico, para el desarrollo personal, para todo. Ok, ya vimos el problema. Ahora hablemos de la solución. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque para entender este método tan moderno, tenemos que viajar en el tiempo, más de 2000 años atrás, hasta la antigua Grecia. Estamos hablando de la famosa mayéutica socrática. La idea de Sócrates era simple y a la vez una genialidad. Él no se veía como un profesor que llenaba cabezas vacías con información. No, él se consideraba una especie de partera de ideas. ¿Qué significa eso? Que con las preguntas correctas, él ayudaba a las personas a dar a luz a su propio conocimiento. La idea es que el entendimiento no se impone desde afuera, se descubre desde adentro. Y justo esa es la filosofía que adopta el método Joliot. El objetivo aquí no es hacer una pregunta para ver si alguien se acuerda de un dato. No, cada pregunta es una herramienta para construir, para obligar a la mente a hacer conexiones, a razonar, a ir más allá de la superficie. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se aterriza en el día a día? Bueno, el método es muy estructurado. Organiza las preguntas en 4 niveles, como si fuera una escalera que va subiendo en complejidad. Vamos a ver cada uno de estos escalones. El primer nivel, el más básico de todos, es el literal. El de la retención. Aquí las preguntas son directas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Básicamente es para chequear si se estaba prestando atención a los datos que están ahí, escritos en el texto. Pensemos que este es el cimiento de la casa. Luego subimos al segundo nivel, el inferencial. Y aquí es donde empieza la magia. Ya no es suficiente con encontrar la respuesta en el texto. Hay que leer entre líneas, deducir el porqué de las cosas, entender las motivaciones de los personajes. Es el salto de simplemente recordar datos a, de verdad, empezar a comprender. El tercer nivel es el crítico. Ojo con este. Aquí ya no solo se pide entender, se pide juzgar, evaluar, formar una opinión propia. ¿Estuvo bien lo que hizo el personaje? ¿Se está de acuerdo con la idea del autor? ¿Y por qué? Es el momento en que se deja de ser un simple consumidor de información para convertirse en un pensador activo que la evalúa. Y por último, llegamos a la cima de la escalera, el nivel recreativo. Este es genial. Usa todo lo que ya se entendió como un trampolín para crear. Preguntas como, ¿y qué hubiera pasado si? ¿Cómo cambiaría la historia si este personaje hiciera otra cosa? Es invitar a la imaginación, a jugar con el texto. Es la prueba máxima de que se ha dominado por completo el material. Y para que esto no quede en el aire, miren este ejemplo real del estudio. Es una pregunta de nivel crítico sobre una fábula. La pregunta es, ¿crees que la pereza trae malas consecuencias? ¿Por qué?
Fíjense en lo potente que es. No pregunta qué dice el texto, no. Le pide a la persona su opinión, su juicio, y lo más importante, le pide que lo justifique. Ese por qué lo cambia todo, obliga a pensar por cuenta propia. Bueno, todo esto suena increíble en teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿de verdad funciona? ¿Hay pruebas? Pues sí. Y ahora vamos a ver la evidencia dura y pura de un experimento académico que lo puso a prueba. Para que quede claro, no estamos hablando de una anécdota. La fuente es una tesis de maestría del 2018 de la Universidad Nacional de Cajamarca, en Perú. O sea, es una investigación seria, con rigor académico. Y esto es importante para lo que viene. El experimento fue muy sencillo de entender. Se tomaron 2 grupos de 20 estudiantes de cuarto grado. Al primer grupo, el experimental, se le enseñó usando el método Dolorier. Al segundo, el grupo de control, se les siguió enseñando de la forma tradicional. Se les hizo una prueba a todos al principio y otra al final para medir cuánto habían mejorado. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad. A los resultados. Vamos a comparar cuánto mejoró cada grupo. Prepárense. Primero, el grupo de control, el que usó los métodos de siempre. Su puntaje de comprensión mejoró en 80 puntos. Ok, una mejora de 80 puntos, no está mal, pero ahora, veamos qué pasó con el otro grupo. El grupo experimental, el que usó el método Dolorier, mejoró su puntaje en 408 puntos. Sí, escucharon bien, 408. No es un error de tipeo, la diferencia es simplemente brutal. Cuando vemos esto en un gráfico, el impacto es total. Es que ni siquiera están en la misma liga. La barra del grupo experimental es más de 5 veces más alta. Esto ya no es una simple mejora, esto es una transformación completa del aprendizaje. Un resultado así de contundente nos obliga a preguntar, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué este método es tan increíblemente efectivo? Vamos a analizar qué significan estos números en realidad. Bueno, aquí están las claves. Primero, lo obvio. El grupo del método mejoró 5 veces más. Pero lo más importante es dónde mejoraron más. Las ganancias más gigantescas fueron en pensamiento crítico y en la capacidad de inferir, justo las habilidades más importantes. Esto prueba que el cómo enseñamos es mucho más importante que el qué enseñamos. Este enfoque no crea gente que solo absorbe información pasivamente, crea pensadores activos, críticos. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que es fundamental. Si el conocimiento no es algo que se consume, sino algo que se construye, ¿estamos enseñando de la manera correcta? Si aprender no es llenar un balde, sino encender un fuego, este estudio parece decirnos que la chispa más poderosa que tenemos al final del día es el simple arte de hacer la pregunta correcta.